Primera pregunta, Jorge Hernán, indudablemente para el doctor Bedoya, ¿cuál es el balance, si esa es la palabra que cabe, doctor Bedoya, acerca de lo que en este desarrollo de este paro ha significado para el campo colombiano? Porque entendemos también que muchas empresas se están viendo en situaciones muy difíciles por los insumos, por los elementos, por la manera también de sacar sus productos al mercado. Eso ha afectado también el consumo de los alimentos en el país. ¿Cómo lo están viendo ustedes y qué también poder decirle a gobierno y a sector que promueve el paro acerca de la situación del agrocolombiano? Julio, lo que está ocurriendo es que se está haciendo un gravísimo atentado contra la seguridad alimentaria de los colombianos. Los que están promoviendo los bloqueos, los que los están materializando, están jugando con la comida de un país y con la comida no se juega. Y la afectación va en varios sentidos. El primero de ellos, que los alimentos no están llegando a la mesa de nuestros consumidores como deberían llegar. No le está llegando la leche a los niños, no le están llegando las proteínas blancas a los adultos mayores, y eso genera una enorme dificultad desde el punto de vista de un derecho que es fundamental, que la misma FAO y las mismas Naciones Unidas lo han dicho, el derecho a la alimentación y también el derecho a la vida, porque sin comida no hay vida y eso es muy grave. Lo segundo, que se está generando un problema muy serio hacia adelante en la capacidad de nuestro país y de muchos de los sectores de producir alimentos. ¿Por qué? Como usted bien lo dijo, los insumos no están llegando. Hoy tenemos el 30% de la avicultura de Colombia y el 20% de la porcicultura de nuestro país literalmente varada y bloqueada en el Valle del Cauca, porque no le llega el alimento concentrado a los animales, porque no le llegan las vacunas. Y eso lo que puede generar es un problema de producción hacia adelante. Y eso lo puedo replicar en varias zonas del país. Y lo tercero que se está generando es que se están presentando hechos violentos, no solamente con la vandalización de granjas donde se han robado los pollos o de plantaciones de cultivos que están quemando, como la caña de azúcar, o también en el caso del vandalismo que se ha dado con camiones cargados de papa y de huevo, y que va de la mano de algo que nos parece totalmente reprochable como lo anterior, y es que se está amenazando en muchos de los bloqueos a los trabajadores rurales para que no vayan a cumplir su misión. Entonces, tiene usted atentado contra la seguridad alimentaria, vulneración de derechos a 40 millones de consumidores y también le están dando un golpe muy duro a un sector que le cumplió al país garantizando la comida en el año de la peor pandemia que ha tenido la humanidad y Colombia, y con esta moneda es que le están pagando. Señor Bedoya, cuando usted habla con los asociados, los agremiados en la SAC, pues hay mucha gente que está en diferentes regiones de Colombia, en puntos muy neurálgicos. Hoy estamos con la lupa puesta en los medios con el Valle del Cauca, pero hay muchas otras regiones igual de afectadas, la frontera con Venezuela, el sur del país, la costa, y no solo por la situación de la pandemia, sino porque también hay una crisis económica. Y esto que llega ahora con los bloqueos, nosotros decimos aquí, a veces siente uno que es como demasiado organizado, demasiados días, miles de personas, y ayer la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, aunque dio una cifra equivocada, da a entender que el gobierno tiene información de que eso lo están financiando grupos irregulares. ¿Qué información tienen ustedes con respecto a eso? Es que no puede ser que todo un país se bloquee gratuitamente. Sí. No, que es que todos salieron a protestar. Yo no me creo esa. A algunas partes del país es evidente que hay una organización detrás que le interesa pues la desestabilización. ¿Qué le han dicho sus agremiados con respecto a los orígenes de estos bloqueos que generan esta situación tan incómoda y tan difícil para la economía colombiana? Jorge Hernán, hay una confluencia de factores. A uno le dicen en varias zonas, mire, llega gente que no es de la vereda o que no es de la zona a bloquear las carreteras, con carros que no conocemos, hablando de vías terciarias, porque también están bloqueando vías terciarias. En otros lugares dicen, definitivamente hay una insatisfacción con el alcalde y con el gobernador. Nos pasó en un municipio del Tolima. ¿Cómo se resolvió el bloqueo? Se comprometieron a construir las vías terciarias que no habían hecho en 20 años. Tercero, claro que hay insatisfacción desde el punto de vista de las políticas del gobierno o de la pobreza o del desempleo en los jóvenes. Y cuarto, como es el caso del Valle del Cauca y el norte del Cauca, evidentemente cuando ya hay amenazas para que la gente no vaya a trabajar, pareciera que también puede haber dineros de por medio para motivar el paro. Pero al final del día, al productor, ¿qué es lo que le interesa? Poder mover su comida. Claro. Es que mire, el banano se dejó de exportar, el aguacate está varado o en las carreteras y no, o en las empacadoras.
El café no lo han podido sacar para aprovechar el mejor precio. A los arroceros no les llegan los fertilizantes y los insumos adicionales como las semillas para la cosecha que viene. Hay más de 2.000 toneladas de panela que están represadas. Y la lista se robaría todo su programa. Y por eso es que es tan grave y la sociedad como un todo debe rechazar este tema, pero también debe actuar la justicia, porque eso no puede quedar en la impunidad. Pérdidas millonarias, empresas que se pueden quebrar o simplemente la vulneración del derecho a la alimentación. ¿Dónde está la justicia para judicializar a los responsables? Doctor Bedoya, antes de ir con Luis Carlos y con Alejandro, claro, uno tiene, sin entrar a demeritar que la capacidad de alimentación es importante para todos los ciudadanos, pero a nivel estructural dentro de la economía colombiana, máximo cuando estamos peleando la posibilidad de una reactivación, ¿qué significado puede ser tan nefasto y tan terrible que nos retrase, nos aplace, nos alargue la posibilidad de esa reactivación económica cuando vemos este tipo de situación? Uno pensaría que sí, el alimento, claro, por supuesto, ni más faltaba, pero también económicamente las empresas se van a ver en una situación muy complicada, de difícil salida para poder encontrar una recuperación. ¿Cómo están ustedes contabilizando ese significado en la economía de nuestro país? Pues mire, se lo digo con unas cifras muy simples del año pasado. Este sector creció el 2.8% el año pasado, por encima de la contracción que tuvo la economía nacional y mantuvo la empleabilidad de casi 2.700.000 personas en la ruralidad, a pesar de una caída tan drástica en el consumo y de una inflación negativa mensual desde el mes de abril hasta el mes de noviembre. Dos, nuestras exportaciones crecieron el 6.9% el año pasado. Entonces, si usted mira esas dos cifras con la del el empleo también, y a eso le suma lo que está ocurriendo este año, pues aquí se puede cortar de tajo la posibilidad de generar empleo en el campo, pero sobre todo, Julio, de producir alimentos. Yo se lo decía al representante de la FAO en una reunión estos días. Ojo que es que ustedes no están viendo en la comunidad internacional que no es solamente el abastecimiento de 13 días. ¿Qué puede pasar con el futuro de la alimentación en Colombia si los productores no tienen ingresos para poder pagar los créditos o para poder comprar los insumos necesarios para los ciclos de producción del segundo semestre del 2021 o inclusive el año 2022? Súmele a eso el efecto, porque Julio habla de las empresas que están en el negocio, Sí. pero todos los demás colombianos vamos a pagar el sobreprecio del desabastecimiento. Los productos se van a encarecer y eso también termina golpeando restaurantes, hoteles, etcétera. Hay una cantidad Toda de la cadena se afecta. indirectos, sí. Ahí, digamos, ¿cómo podemos calcular eso? Porque es una cifra, digamos, difícil de analizar, pero le puede pegar a toda la economía. Pues, Jorge Hernán, yo le doy un dato. Es que usted vio en los últimos días que en las plazas de mercado algunos de los alimentos subieron el 300%, otros el 150%. Entonces los señores del comité o del Comando Unitario del Paro dicen, es que vamos a defender a las clases populares. Y por la vía de los bloqueos que hicieron, salió más costoso el huevo, el pollo, las hortalizas, que aún si le hubieran puesto el IVA al 19% en la reforma tributaria. Entonces ahí es donde uno dice un poquito de sensatez a los señores que están organizando este tipo de cosas, porque terminaron fue afectando a las personas que dicen que defienden, y eso sí es una total contradicción. Doctor Luis Carlos, su percepción, usted como hombre observador de toda la parte fiscal y de toda la parte económica del país, ¿cómo observa usted desde el punto de vista de la economía y lo que representa una posible reactivación o una no reactivación, si estas situaciones se alargan, acerca de esa visión de números de lo que puede representar el cierre de una carretera, el no llevar los alimentos, no llevar los medicamentos? Eso hasta dónde también nos va a afectar fuertemente a nivel de finanzas y de reestructuración económica. Sin duda alguna, creo que las cifras que nos han presentado ilustran el impacto económico que tienen estas manifestaciones, estos bloqueos. Eso es indisputable. Me parece que hay que ponerlo en contexto de lo que esto representa, digamos, en lo que ha habido de estudios económicos durante las últimas décadas acerca de la relación entre crecimiento económico y desigualdad. Digamos, en algunas teorías se postula que la desigualdad económica en un país puede ser incluso favorable para el crecimiento económico, ya que cuando pues, se concentra el ingreso, la riqueza en las manos de unos cuantos, de empresarios, digamos, gente que no tiene necesidades y que no tienen muchas necesidades insatisfechas, pues ellos pueden utilizar estos recursos para invertir y para generar crecimiento económico.
Entonces, esa es una teoría acerca, digamos, o esa es una faceta de la relación entre desigualdad y crecimiento económico, que un poco de desigualdad puede ser incluso favorable para el crecimiento económico, pero llega la otra parte, sin la cual esta sería totalmente incompleta, en la cual también nos advierten que a partir de ciertos niveles de desigualdad se puede dar el efecto opuesto, que hay un crecimiento, o sea, que hay un impacto negativo económico de la desigualdad sobre el crecimiento, porque cuando la desigualdad es muy grande, y en Colombia estamos en una de las economías más desiguales del planeta, según nos lo muestran todos los indicadores, empieza a generarse este nivel de descontento social que nos tiene en esta situación, porque, pues, por supuesto, las manifestaciones están causando un impacto económico fuerte que sentimos todos, en parte porque ese es el objetivo de las protestas. Si no nos vamos pues a la idea del actual ministro de Defensa de construir un protestódromo para que la gente se manifieste sin incomodar a nadie, pero una protesta que no incomoda, y la incomodidad no es solo un fastidio, sino un impacto económico, pues muchas veces es una protesta que no se escucha. Yo creo que el hecho de que estemos viendo protestas tan fuertes con impactos tan fuertes sobre la economía, incluso la economía que nos afecta a todos, es una muestra de las desigualdades estructurales que tiene Colombia. Y creo que si bien es importante, claro, solucionar la situación, que hay gente que necesita comida, que necesita alimentos, se necesita fortalecer los corredores humanitarios, etcétera, es muy importante lidiar con la desigualdad económica de fondo que causa esto, porque si no vamos a seguir experimentando esto de manera periódica. Estamos en una época en la que la política del país se ha transformado, es cada vez más participativa, menos clientelista, y pues yo creo que una vez superado mucho de lo que venía ocurriendo con el conflicto armado, vamos a ver que las reivindicaciones económicas son una parte muy importante de la discusión política del país. Creo que la mejor inversión que podemos hacer en nuestro futuro, incluso nuestro futuro económico de crecimiento, es abordar estas desigualdades de manera decisiva para evitar que recurran estos fenómenos, porque pues no sería el primer país donde se observan y van a ser un obstáculo al crecimiento económico, sino encontramos soluciones contundentes a la gran desigualdad en la que vivimos desde hace muchas décadas. Hoy justamente en la reunión que tuvo el presidente Duque en Cali, porque por segunda vez va a Cali en los últimos 10 días, y esta vez ya estuvo, digamos, a la luz del día, y bueno, tuvo reuniones con diferentes actores de esa situación que se está dando allá, hace un anuncio y va en paralelo a lo que dice nuestro invitado. El presidente trata de alguna manera, disminuir la brecha con un anuncio que da gratuidad a universitarios de niveles socioeconómicos 1, 2 y 3 en universidades públicas. Ahora, ahí viene la gran pregunta que seguramente muchos televidentes ahí mismo se hicieron. Bueno, listo, si el gobierno va a asumir ese altísimo costo, porque millones de colombianos están en esa franja, entonces, ¿por qué hace 3 o 4 semanas el que era ministro de Finanzas, Carrasquilla, decía que quedan 6 semanas de caja? O sea que el gobierno sí tiene plata. Si el presidente está en la capacidad de decirle a todo el país, muy listo, a partir de ahora la universidad es gratis para ciertos colombianos, bueno, alguien tiene que pagar eso. Y si en la época de Carrasquilla estaban hablando de una reforma tributaria, entonces, ¿era necesaria o no? Fíjense las contradicciones, y yo creo que eso necesariamente va a llegar también al tema del campo, al tema de los precios, la intermediación, hasta dónde es, digamos, una cosa que se pueda llamar usura, como en el sistema financiero. Y yo creo que nuestros invitados nos pueden ilustrar mejor de eso, porque hoy lo que estamos viviendo es una realidad, y es que los grandes especuladores fueron los que ganaron en estos días. Los distribuidores o los que sea, se lograron ganar una plata que nunca más la van a volver a ver en pocos días, con un poco volumen, pero con un altísimo precio. Yo creo que ahí también hay que entrar a mirar eso y quiénes fueron los beneficiados. Y porque de alguna forma el agro tiene que ser, y ahora se lo va a preguntar, doctor Bedoya, es un elemento, creo que usted lo hemos conversado con usted cuando en el último programa en el que tuvimos la oportunidad de compartir toda esta situación económica. Esa economía y ese campo, pues es una columna vertebral importantísima para el desarrollo económico, eso no se puede desconocer. Y si eso se afecta, ¿en dónde vamos a quedar nosotros, doctor Bedoya, en términos de exportaciones?
en términos de consumos, en términos de calificaciones también de empresas internacionales que nos están mirando con los ojos de para dónde van ustedes, en términos del futuro del país en materia económica, doctor Bedoya? Claro, Julio, es que cuando uno mira el efecto que esto puede generar, pues obviamente puede ser devastador. Es que aquí no le está faltando comida a unas personas. Son 40 millones de almas o más que realmente vieron un problema muy serio en los últimos 12, 13 días. Y si esto se prolonga, pues el daño va a ser irreversible. Imagínese usted la señal que se estaría dando para la inversión extranjera o simplemente para la generación de empleo en la ruralidad de cara a la paz territorial. Que los productores de café o de cacao no puedan sacar sus productos a los mercados de exportación cuando son productos alternativos en la sustitución de cultivos de uso ilícito. ¿Qué señal está dando usted? Entonces, yo creo que ahí se conjugan varios elementos donde un país no pueda vulnerar su seguridad alimentaria. Un país debe mantener la empleabilidad en las zonas rurales y para eso se necesitan consumidores que puedan tener sus productos en la mesa. Y entonces a los que les dio por bloquear las carreteras, pues entonces están dañando todo. Que la protesta social, claro, pero sí es pacífica, porque la Constitución todos la tenemos que respetar, no unos cuantos. ¿Y dónde están los derechos de los demás ciudadanos? Entonces acá hay un impacto social, hay un impacto de seguridad alimentaria, puede haber un impacto económico y sobre todo ese impacto del que todo el mundo habla siempre. Colombia como la gran despensa agrícola a nivel mundial. ¿Usted cree que la gente va a venir a producir en Colombia con esta señal que se está dando, que es tan frágil nuestro país al bloqueo de carreteras cuando la gente quiere? No, eso sí no puede ser y aquí debe primar, por supuesto, la aplicación de la justicia, la sensatez y claro, protestemos, perdón, pero dentro del marco que ofrece la Constitución del país. Doctor Alejandro, en el mismo sentido, uno pensaría que esas finanzas, esos recursos también, pues se van a terminar agotando de alguna manera, porque entrar a solucionar solo problemas de carácter económico para encontrar o el alimento, o la solución a los medicamentos, o la solución a las distintas peticiones que los mismos coordinadores de la protesta lo están haciendo, pues uno dice hasta dónde también aguantan las finanzas de un Estado que ya bastante apretadas están con el COVID. ¿Qué salidas habría en ese sentido para llegar a solucionar un problema y que definitivamente el tema de alimentos no se tocara, no se afectara y la gente pudiera tener la posibilidad de decir, puede que sea lo que sea, pero tengo acceso a los en buen precio, al alimento, a las necesidades básicas diarias? Totalmente de acuerdo. Saludos, doctor Julio, doctor Jorge Hernán, y a los compañeros que estamos hoy aquí en este panel. El pliego de peticiones que el Comité del Paro ha presentado se resume en 7 puntos que cuando se han hecho cuentas le costarían al Estado alrededor de 81 billones de pesos. Estamos totalmente de acuerdo que satisfacer a la totalidad de estas peticiones saldría muy costoso, sobre todo en una época en que las finanzas públicas atraviesan un momento de tanta debilidad. Es importante anotar que dentro de estos 81 billones de pesos que sumaría tomar en cuenta y satisfacer las peticiones del Comité del Paro, la inmensa mayoría, se estima que aproximadamente entre 70 y 73 billones de los 81 serían destinados para un punto muy particular que es el de la renta básica. Sí. Es decir, proveerle a las familias en el país, las más pobres, un ingreso de por lo menos 908.000 pesos al mes. Entonces, el resto de peticiones, como por ejemplo la que ustedes acaban de comentar, de prestar servicios de educación superior gratuita en las universidades públicas, no hacer por ahora la reforma de la salud, no privatizar en unas empresas y otras peticiones que a mí personalmente se me hace muy difícil, como por ejemplo garantizar que no va a haber discriminación racial ni sexual. Pues bueno, ojalá, pero es que ¿cómo cualquier gobierno del mundo va a poder garantizar esto? Entonces, efectivamente, es un costo bastante alto, pero como ustedes acaban de mencionarlo, uno queda con la incógnita. Entonces, ¿sería aquí si hay plática? ¿O qué cálculos se deben hacer para ajustar este presupuesto de manera que se puedan satisfacer estas necesidades? Creo que el entrante ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, ha hecho unas propuestas interesantes para que la sociedad colombiana las evalúe de cara a esta posible nueva propuesta de reforma tributaria. Y creo yo, ahí toca unos puntos bien interesantes que podrían ayudar tanto a salir del
del afán, por así llamarlo, de esta negociación, de encontrar soluciones rápidas, porque es que esto no se le puede dar larga de meses que sigamos en paro, en desabastecimiento, y por otra también de mirar un poquito más a largo plazo a ver cómo es que se arregla ese hueco fiscal. Entonces lo comento rápidamente, el entrante ministro Restrepo dijo, ya no necesitamos una reforma que recoja 30 billones de pesos, sino por ahí unos 14. Y esto lo vamos a hacer sin tocar el bolsillo de los colombianos más pobres. Se propuso, y yo creo que es algo que puede sonar en un primer momento lógico y coherente, una sobretasa a las empresas que se le pone un apellido que es sobretasa temporal. Veremos, ¿no? Porque muchas cosas temporales en Colombia después se quedan permanentes y pasan décadas y las vemos. Segundo, prorrogar el impuesto a los altos patrimonios, seguramente también de manera temporal, subir los impuestos a los dividendos, poner una sobretasa a las personas de mayores ingresos, pero algo muy importante y de lo que casi no se habla en estos momentos de reformas históricamente, y es échele tijera al gasto público, porque sabemos que somos un país de mucha corrupción, de mucha politiquería, burocracia. Entonces ojalá también ese programa de austeridad ayude para que efectivamente se logre sanear esas finanzas para bien del país, y por supuesto también a ver si el gobierno en este último año que le queda alcanza a pasar, ¿no? Como profesor diría yo, pues a ver si alcanza al 3, por lo menos el gobierno. Me está pidiendo una pausa a nuestros invitados, así que la vamos a hacer, será muy breve y vamos a continuar porque el tema todavía tiene algunos puntos para analizar respecto a los efectos que ha tenido negativos también para el consumo de los alimentos de los colombianos con estos bloqueos de estas vías. Mensajes breves, muy cortos y ya regresamos con ustedes. Muchas gracias por continuar con nosotros. El tema de las repercusiones económicas y particularmente al campo colombiano a raíz de este paro que prevé para las próximas horas unas nuevas manifestaciones de marchas. Esperemos que no bloqueos, pero que van a generar de todas formas una incomodidad también para la gente de todas maneras. Doctor Bedoya, una veces piensa también si hay alguna salida o alguna posibilidad o algunas cosas que permitan hacer conciencia que definitivamente quienes promueven el paro, quienes hacen los bloqueos, más que cualquier otra cosa, entiendan que la alimentación para la gente es un elemento tan importante y tan de subsistencia que ese es un tema que no se debería tocar. Yo creo que en los grandes conflictos en el mundo el tema de la alimentación siempre ha tenido una protección. Aquí consideramos que ese es el punto para atacar mejor y presionar mejor. Estamos en un momento en el que la gente debe tomar conciencia de que definitivamente con la comida la gente no se juega. Claro, Julio, mire, yo creo que debe ser un tema de educación para las generaciones futuras, porque en una democracia como la nuestra nunca va a dejar de haber manifestaciones y protesta social, porque además es un tema muy democrático. Entonces yo creo que el tema de la educación. Dos, el tema del rechazo de la comunidad, de la sociedad colombiana, que eso se hace a través de los medios de comunicación, los grandes liderazgos que le hagan caer a la gente en cuenta que esto no se debe hacer. Tres, el rechazo de la comunidad internacional, de las misiones diplomáticas, de organizaciones como las Naciones Unidas, como la misma FAO, porque eso también es bueno recordárselo a la gente de organizaciones que son, llamémoslo, no participantes, sino ajenas a los conflictos sociales que hay en nuestro país, de la misma iglesia, ojalá. Pero eso es, digamos, como la parte educativa. Sí. Pero yo creo que aquí también debe haber repercusiones desde el punto de vista judicial y también económico. Porque yo pregunto, ¿quién va a responder por las pérdidas de los productores de campo? Cuando las empresas pierden cientos de millones de pesos por cuenta de esto y la alimentación no llega, entonces se levantó el bloqueo y no pasó nada. Es que yo le digo una cosa, no solamente con la comida no se juega, sino que es que la comida no puede ser moneda de transacción en un paro. Con la comida no se negocia. Con la comida no se sienta uno a presionar a un gobierno, por cualquier gobierno que sea. Aquí lo que debe haber realmente es aplicación de justicia, aplicación de orden público con las Fuerzas Armadas y, por supuesto, el tema del diálogo. Pero si la gente que está en los bloqueos no le importa que los demás colombianos se queden sin comida, pues obviamente eso es muy difícil. Y usted utilizó una palabra que yo, con todo respeto, discrepo de ella. Aquí no es que los bloqueos incomoden a la gente. Aquí es que los bloqueos le violan los derechos a la gente. Okay. Le viola el derecho a la alimentación, le viola el derecho a la movilidad.
Imagínense también el caso del oxígeno y las vacunas. Sí, los Entonces, cuando se medicamentos. muera la gente en los hospitales por COVID porque no llegó el oxígeno, entonces ¿qué? Ah, pero es que nadie se murió de hambre. No, perdóneme, aquí yo creo que el país tiene que ser un poquito más serio en que con la comida no se juega y no se negocia y mucho menos la gente puede tener la oportunidad de bloquear los alimentos y que no ocurra nada. La relación, digamos, que ha tenido usted de diálogo con el ministro de Agricultura, sea ¿cómo ha sido? ¿Qué tipos de pronunciamientos o de ideas hay desde el gobierno nacional para ayudar a solucionar esta crisis? Pues el gobierno nacional, Jorge Hernán, lo que está haciendo es negociar ya como lo viene haciendo el presidente de la República con el comité o como lo anunciaron, los anuncios que están haciendo para tratar de que los ánimos un poco se bajen, si me permiten la expresión, y avanzar sobre una agenda. Pero es que acá hay un problema también. En el caso de la alimentación, esto no es de días, esto es de horas, Sí. porque los perecederos se están dañando en los camiones. Como lo dije anteriormente, los están vandalizando también, o simplemente no se pueden recoger las cosechas. Entonces, eso es bueno que lo está haciendo el gobierno nacional y ojalá la gente entre como en sintonía de que no hay que bloquear las carreteras, pero eso también tiene que ir de la mano, por eso le digo de la aplicación de la justicia. El ministro de Agricultura, claro que está muy preocupado, han hecho una campaña de abastecimiento seguro que es sensibilizar a la opinión pública de que dejen pasar los alimentos, pero yo también le digo una cosa con mucho respeto. Los corredores humanitarios, primero, es una expresión que se utiliza en países que están en guerra. Segundo, lo que están utilizando de corredores mal llamados humanitarios, ¿sabe qué es? Que dicen que dejan pasar la comida, pero hoy nos pasó en el Cauca. No dejan pasar los camiones de leche que van vacíos y que van a ir a donde están los ganaderos pequeños a recoger la leche. Y en algunos sitios, no, solo dejan pasar carros pequeños y bicicletas. ¿Y usted cree que entonces el contenedor de aguacate que pesa 23 toneladas se va a mover en una camioneta Dodge 600? Ahí es donde vienen las inconsistencias de quienes están bloqueando las carreteras. Y para algunas personas, aquí es como si no pasara nada. Ah, no, es que la gente se aguanta 13 días de bloqueos y que no pase la comida, por el amor de Dios. Eso no puede ser así. Además, porque se utiliza como un elemento de discurso positivo, es decir, dejamos al corredor para que pasen los alimentos y entonces ya yo tengo voluntad de diálogo. Sí, sí, y creo sí. que eso No, también es y lo peor, Julio, entonces le salimos fue a deber. Entonces ahora toca darle las gracias porque dejaron pasar los carros. No, perdóneme, es que los que están violando la Constitución y violando la ley son los que están bloqueando, porque están vulnerándole los derechos a los colombianos. Entonces, por eso es que a mí, honestamente, uno entiende la necesidad de la gente, pero esto no se resuelve con corredores mal llamados humanitarios. Aquí lo que debe primar es que todos los colombianos tenemos que cumplir la misma Constitución. Es que no hay constituciones distintas, hay una sola. Y la Constitución lo dijo hoy el alto comisionado para la paz y el mismo presidente de la República. En tal artículo no se pueden bloquear las carreteras porque si generan vulneración de los derechos o algo así. De tal manera que seamos serios, por favor, quienes están en los bloqueos porque están violando los derechos a los demás. Luis Carlos, de alguna manera tú lo mencionaste en la intervención que tuviste anteriormente, porque uno pensaría que, por un lado, la cantidad de propuestas de negociación con el gobierno, algunas podrían tender a ser poco difícil de manejar, y menos de que en una mesa se resuelva, porque muchos de esos tendrían que ser proyectos de ley, en fin. Pero también del lado del gobierno uno a veces se entiende también que no tiene mucho las manos dispuestas, pues porque no hay elementos necesarios y las condiciones no las está dando la situación misma de la pandemia. En ese sentido, en la mesa de diálogo, ¿cuál debe ser la actitud de una parte y de otra? ¿Y hasta dónde tienen que llegar o hasta dónde vamos a tener que esperar para ver si encontramos alguna solución? Y se lo digo porque la gente tiene la expectativa de que esa mesa con el gobierno tenga algún resultado. Y todo parece indicar que eso va a ser bastante lento. Bueno, o sea, obviamente es importante que ambas partes sientan que están negociando con la otra de buena fe y me parece que lamentablemente, digamos, el mensaje, la estrategia de comunicaciones del gobierno ha sido deficiente en ese aspecto, porque pues uno muy fácilmente podría decir, digamos, del lado de los comité organizador del paro, etcétera, ustedes dicen que con la comida no se juega, pero pues es precisamente el mismo gobierno que iba a ponerle masiva, pues aumentar los costos, pasando de bienes exentos excluidos a una serie de productos básicos de la canasta familiar, argumentando que es que no había de dónde más sacar plata, pero ante las manifestaciones, entonces el gobierno
descubre un montón de medidas temporales, eso sí, temporales, no permanentes, de impuestos al patrimonio, a los dividendos, sobre tasas a las empresas. Entonces, sí se podía, digamos, financiar lo que se necesitaba de la pandemia, digo, pues viéndolo desde el punto de vista de quien estaría negociando con el gobierno, sí se podía financiar todo esto sin tocar la comida de la gente, que es sagrada, pero resulta que hasta ahora nos están contando. Entonces, partiendo de esa mala fe, creo que es difícil tener buenas negociaciones, así que hay un trabajo del lado del gobierno de ser muy transparente con respecto a sus cuentas. Por supuesto que hay limitaciones en lo que se puede hacer fiscalmente en el país ahora. Eh, Creo que no es descabellado hablar de una renta básica, ni mucho menos. Obviamente toca pensar en cuál sería ese nivel de renta básica. Hay quienes hablan de una renta básica de un salario mínimo, incluso si es un ingreso mínimo garantizado y no una renta básica, que pues hacen más o menos lo mismo, pero es mucho menos costoso un ingreso mínimo garantizado. Incluso una cosa de este tamaño serían alrededor de unos 17 puntos porcentuales más del PIB en gasto, y pues eso no se recauda de la noche a la mañana. Sí. Ahora bien, es algo que en el mediano plazo podríamos hacer. Colombia actualmente tributa alrededor del 19% del PIB en impuestos frente al 36% de la OCDE. O sea, la plata está ahí. El tema es pues la voluntad política y también las realidades económicas del momento. No podemos hacer inmediatamente algunas cosas que en el mediano plazo sí podrían ser posibles. Alejandro, en ese sentido uno pensaría, siendo difícilmente crudos y reales, el Estado tiene otras posibilidades de conseguir recursos para no tener que afectar el bolsillo de los colombianos y decir, aquí hay otra posibilidad de recortar aquí, pasar aquí, esta plata que está aquí, pasarla de este lado. Eso en las finanzas del Estado existe la posibilidad, o sea, porque nosotros de pronto no conocemos tanto el intrígulis de Los detalles, sí. los detalles del asunto, pero ustedes que conocen muy bien el tema, uno podría pensar que sí hay un recurso por algún lugar, en algún lugar se puede pensar en ese recurso que requiere el gobierno. Claro, el presupuesto de una nación, para hacer un símil, es como el presupuesto de cada uno de nosotros en su casa o de una empresa. Tiene por un lado una serie de ingresos, parte de ellos son ingresos que comúnmente llegan y otros ingresos que son esporádicos, y por otro lado están los gastos. Entonces, efectivamente, en el caso del Estado colombiano, considero personalmente, hay todavía una capacidad y de hecho una necesidad de hacer una revisión, pero a fondo, de sus finanzas públicas, porque en primer lugar, muy buena parte de los ingresos de la nación dependen de los impuestos, sobre todo los impuestos al consumo. Entonces, en momentos como este, en donde la economía atraviesa una crisis tan aguda, la caída del consumo que estamos viviendo, pues lleva también a una caída muy fuerte del recaudo tributario. Entonces, si bien es cierto, en términos agregados, como lo acaba de mencionar Luis Carlos, parece que Colombia pudiera pagar más impuestos, pues hay que ver también si eso sale del bolsillo de quienes pueden contribuir más o de la clase media y la clase pues, menos favorecida. Creo también que es un buen momento en cuanto a los ingresos del Estado de pensar, bueno, en balancear un poco, como lo dije, ingresos con gastos, hacer algo de recorte, porque es que lo que siempre nos dicen a los colombianos es nueva reforma tributaria cada 2 años, cada 3 años, y los gastos, como si uno en la casa dijera lo mismo, ¿no? Vamos a tener que, no sé, conseguirnos un empleo de 8 horas, después otro de 8 horas, otro de 8 horas, para mantener una cantidad de lujos que tenemos, pues empieza también recortando esos lujos. Yo creo que esa combinación podría ser beneficiosa. Y claro que sí, en cuanto a poder sacar otros pesos de algún lado, desde mi punto de vista, Colombia en sus finanzas públicas yo creo que ya está bastante endeudada, y lo que se está pagando intereses de deuda es una cantidad exageradamente alta que a mi gusto pues no debería ser. Entonces yo no recurriría tanto a nuevas deudas, ni interna, ni mucho menos externa, y con ese dólar tan caro que anda, pero sí un poco más, y creo de nuevo que ahí le doy algo de razón también al ministro Restrepo, acudir en estos momentos sobre todo a la capacidad de pago de quienes más plata tienen, e incluso algunos empresarios aquí en Colombia y afuera han dicho, bueno, es el momento también de mostrar nuestra solidaridad y de pagar un poco más de lo que se debería. Yo creo que esa plática extra sí puede salir de los grandes capitales, de capitales que por ahora están exentos, porque es que la legislación tributaria aquí en Colombia tiene cantidades de exenciones y cantidades de beneficios tributarios.
Yo creo que esos pesos extra pueden salir de quite esas exenciones, quite esos beneficios y tenga una estructura más igualitaria para todos. Eso sí, repito, pues también mirando a ver dónde le echamos tijera al gasto público. Hay un tema también para nuestros invitados y es que este esencialmente es un negocio donde hay alto manejo de efectivo, poca bancarización y obviamente pues la DIAN y el Ministerio de Hacienda han venido trabajando con los bancos para una mayor bancarización, pero pues no se ha logrado y me imagino que pasarán años antes de que lleguemos a un país totalmente donde haya en todas partes digitalización y acceso a los bancos. Todavía hay alto manejo, pero en estos momentos de especulación o de escasez, el tema de manejar el efectivo se vuelve también otra moneda de intercambio, porque así como está el que lleva el producto, está el que lleva el efectivo. A veces es el mismo, a veces son diferentes. Y me imagino que en esos bloqueos y en esas protestas habrá gente que pide donaciones, digamos, voluntarias. Sí, para ponerle que por nombre. favor ayuden a la causa. ¿Cómo está el manejo del efectivo, doctor Bedoya? Porque eso de alguna manera también hace parte del problema. Pues Jorge Hernán, es que uno tiene que pensar en el campo precisamente, no en Cajicá. Uno tiene que irse por allá al Caquetá o Arauca o a los municipios del departamento de Antioquia, donde claro, puede que haya bancos, pero están en las cabeceras municipales. Pero si le sale a usted más costoso para ir a hacer una consignación al banco, el tiquete del bus que tiene que tomar, pues obviamente hasta ahí le llegó el tema de la bancarización. Dos, usted mencionó algo que es sumamente importante. Si el país ni siquiera tiene vías terciarias acorde a las necesidades de la ruralidad, imagínese cómo será en el tema de las vías terciarias de la conectividad digital, que llegará a permitir en algún momento reducir el uso de efectivo y que sea mucho más sencillo para el productor, no solamente sus transacciones, sino también el tema de lo que llaman los expertos el marketplace y tener el acceso a información y mirar cómo está el precio en las centrales mayoristas y demás. Y eso obviamente va de la mano también de otro elemento que con ustedes hemos conversado, que es el tema de la informalidad laboral. 87% de informalidad laboral en el campo. Entonces uno dice, formalicemos. Ustedes saben bien, el campo necesita un régimen laboral propio, pero necesita que lleguen las cajas de compensación, necesita que llegue la bancarización. Exactamente. Entonces, lejos. Y eso no es quedarse en la queja permanente, es que esa es la realidad. Entonces, ¿de qué nos sirve tener 40 millones de hectáreas de frontera agrícola si los bienes públicos para la ruralidad no llegan? Por eso nosotros desde la SAC siempre hemos dicho, el campo le cumplió a Colombia en esta pandemia, garantizando la seguridad alimentaria. Sí, es cierto. Es momento de que Colombia le cumpla al campo. ¿Y qué es lo que se supone que debe ser ese cumplimiento? Llévele las carreteras, llévele la conectividad digital, llévele la educación, llévele la salud verdadera. ¿O es que cuántas UCIs hay en las zonas rurales? Sí, o sea, esa es una realidad. Entonces alguien dice, pero es que los del campo no hacen sino quejarse. Vayan pues, entonces hagan su trabajo en la ruralidad donde los niños no pudieron volver a las escuelas, pero tampoco pudieron estudiar en sus casas porque no hay internet. Entonces, yo creo que eso supone hacia adelante dentro de estas conversaciones y lo que el gobierno nacional haga, que ojalá se defina una política de Estado, pero con compromisos serios. Y para mí va a ser muy importante y para mis afiliados ver qué proponen los precandidatos a la presidencia de la República para conquistar el voto de la ruralidad. Son 11 millones de ciudadanos que viven en la ruralidad. Y la gente que está esperando, oiga, compromisos reales, porque este gobierno ha avanzado muchas cosas, pero es que tenemos un olvido histórico en el campo colombiano y por eso estamos como estamos en esas fragilidades desde el punto de vista inclusive de la misma competitividad. El costo país, si no hay carreteras, ¿qué hacemos? Y si las hay, que es un recebito, cuando llueve y cae ese invierno, entonces un tramo que debería ser de 1 hora se le convierte en un tramo de 4 o 5 horas y entonces la cosecha le salió dañada o llega dañada a la plaza mayorista. Esas son las realidades que la gente tiene que mirar a la hora de hacer la política pública que impacte a la ruralidad de nuestro país. Doctor Bedoya, le interpreto muy bien sus expresiones porque aquí lo hemos mencionado en la mesa en diversos temas. El tema de esta manifestación, de este paro y esta solución no va solamente más allá de decir arreglemos una cantidad de 7, 8 temas que puede haber en la agenda. Creemos que el problema está en un fondo de país que históricamente tiene una cantidad de situaciones que no se han resuelto y que la gente está esperando que se resuelvan de alguna manera, ¿o nos equivocamos?
Totalmente de acuerdo y además es totalmente entendible, porque es que realmente tenemos muchas falencias. O sea, antes de la pandemia, la tasa de informalidad laboral en Colombia era del 42% a nivel nacional. Hoy es del 52%. Hágame el favor. Jóvenes y mujeres con la mayor tasa de desempleo. Indicadores de nutrición en el número, como dicen en la calle, de golpes que usted se da en alimentación, cuántos millones de hogares no solo tienen la oportunidad de comer una vez al día y cuántos bajaron de 3 a 2. Y a eso súmele las falencias históricas. Entonces, claro que uno tiene que entender como ciudadano que por eso la gente está en la calle y sobre todo los jóvenes, porque ¿qué futuro le ven al país? ¿Qué oportunidades hay? Y ahí es donde todos como sociedad, más allá del gobierno actual, realmente, el Congreso de la República, los gobernadores y los alcaldes, porque es que aquí algunos pasan de agache, también tienen que meterse la mano al bolsillo y ponerse la mano en el considere para trabajar los temas que les corresponden con sus respectivos ciudadanos, bien sea en las grandes ciudades o en los municipios del país. Porque siendo realistas, ustedes bien lo saben como periodistas que cubren los temas económicos, esto no lo saca adelante solo un gobierno. Colombia tiene muchos atrasos y retrocedimos aún más en materia de pobreza. Por eso, como decía Luis Carlos, claro que se necesita una reforma con un tema de ayuda o de extenderle la solidaridad a los colombianos en mayor condición de vulnerabilidad, pero lo más importante es recuperar el aparato económico para poder generar empleo de calidad. Es que cuando usted tiene la informalidad laboral en Colombia es del 52%, no puede ser. Entonces usted tiene casi 10 millones de personas que ganan menos de un salario mínimo. Por ahí ya estamos mal. Y ahí es donde vienen ciertas reformas que se tienen que hacer. Sí, no, y ya que menciona el tema de los precandidatos, yo creo que, bueno, y aquí en este programa que vamos a tratar de que vengan todas las voces de todos los partidos y la gente que tenga la capacidad de pronto de oír las propuestas, sí, algo básico es que después del impasse del anterior ministro de Hacienda, los precandidatos tienen que llegar sabiendo cuánto valen los huevos, los limones, la bolsa de leche, el pasaje de bus. O sea, eso es una cosa que da una sensación de que están conectados con la población. No podemos seguir teniendo ministros, presidentes, congresistas que no tienen ni idea en qué país viven. Parece que estuvieran en otro planeta. Ese fue un indicador, digamos, demasiado evidente. El tema de los 1.800 pesos de los huevos de Carrasquilla, de pronto la gente le da risa y todo, pero yo creo que es importante. Los precandidatos, así como dice el doctor Bedoya, desde ya, ante estas crisis, van a tener que salir con propuestas mucho más aterrizadas. Ir a hacer mercado más a menudo. Y conectado con el bolsillo de la gente. Así es. La familia que está hoy sin sustento, sin trabajo, hay que hablarles a ellos. Luis Carlos, en ese sentido, políticamente, ¿qué futuro tenemos? Y desde el punto de vista de lo que es el andamiaje de nuestra estructura económica, incluso desde el mismo campo, ¿ustedes qué visión tienen de lo que puede ser, si no se solucionan las cosas ahora, a qué nos podemos abocar como país y a dónde podemos terminar? En muy corto tiempo, además. No, efectivamente hay muchísimos problemas que solucionar, ¿no? La informalidad es un problema súper serio en las ciudades, hay rigideces en temas de contratación. Creo que sería importante separar la seguridad social, sistema de pensiones y de salud, separarlo ya completamente de las nóminas, reconocer que pues tenemos una serie de derechos para todo el mundo, independientemente de si son empleados o no, que se nutra eso de impuestos generales, en vez de imponerlo como un costo a la contratación para estimular más contratación formal. Pero sin duda alguna es en el campo donde vemos algunas de las inequidades más grandes aparte de la deuda histórica que tenemos con el campo. Porque, pues, por ejemplo, en el campo vemos, ahorita que estamos hablando de temas tributarios, que los alivios o, digamos, los beneficios tributarios que existen en el campo benefician precisamente al sector formal de la agroindustria, que dentro del campo colombiano es el que menos lo necesita. Pues los campesinos pobres no van a precisamente ir a obtener reducciones en su impuesto de renta, ya que pues ni siquiera tienen una empresa formal para declarar renta y obtener la deducción. Entonces tenemos una política en el campo que está mal focalizada en términos de beneficios tributarios. Coincido con las recomendaciones de la Comisión de Expertos de Beneficios Tributarios que nombró el gobierno, que vinieron de la OCDE, y pues sugirieron que se eliminaran todos esos beneficios tributarios a la agroindustria y que más bien este recaudo tributario se focalizara hacia los campesinos,
que además siguen teniendo derechos de propiedad bastante inestables. Todos sabemos que el fundamento de una sociedad capitalista sólida es el respeto por los derechos de propiedad privada, no solo de los grandes, sino también de los chiquitos. Y tenemos varios millones de desplazados por la violencia que no han recuperado sus tierras. Y bueno, esos son solo un par de los problemas que aquejan estructuralmente al campo, ni hablar de cómo los municipios rurales tienen bajo recaudo tributario porque tienen un recaudo de predial bastante bajo debido a catastros desactualizados. Creo que una de las recomendaciones que hace el Comité de Expertos en Beneficios Tributarios de la OCDE es muy importante, y ellos recomiendan que cuando haya propiedades en el campo que estén evaluadas catastralmente muy por debajo de su valor de mercado, el gobierno las expropie a su valor catastral para mandar la señal de que no se dicen mentiras en las valoraciones catastrales, para que los municipios puedan empezar a recaudar un predial que esté valorado de manera justa y puedan los municipios empezar de manera mucho más autónoma y más descentralizada a invertir en sus propias necesidades. Pero pues ya con esas tres cositas tenemos para rato, y son soluciones estructurales. Esos son temas para otro programa. Y recomendaciones, recordemos que el gobierno manda a hacer para no usar, ¿no? Porque en la reforma tributaria olvidaron todo lo que los expertos habían dicho, lo cual no tiene ningún sentido. O sea, no tiene aquí sentido. Si van a seguir con el tema de otra reforma, lo mínimo es tomar las recomendaciones de los expertos. Doctor Useche, me quedan pocos segundos. La pregunta puede ser complicada de responder de esa manera, pero ¿usted ve futuro, sí o no? Al país, claro, por supuesto. Yo creo que la situación que estamos pasando en este momento, si hay rápidamente un diálogo, pero realmente abierto, donde las partes no solo hablen, sino se oigan y logremos concertaciones como país, sí hay un futuro. Yo definitivamente creo en el futuro de este país. Creo que es posible, ahorita como lo mencionaban con lo que se nos viene ya de elecciones, que haya un debate político que aprenda de toda la experiencia que hemos vivido en los últimos años y que contribuya realmente al crecimiento, al desarrollo, a la equidad. Yo creo que sí hay futuro, y económicamente además me atrevo a decir que el año 2021, lo que debe hacer seguramente el segundo semestre de 2022, van a ser años de gran recuperación de la economía de Colombia, de la mano de una recuperación muy grande de la economía del planeta. Entonces creo que nos esperan cosas muy buenas, y soy muy optimista también en cuanto a que ojalá en los próximos días veamos ya soluciones a esta problemática tan grave del paro que estamos viviendo. Muy bien, Dios lo oiga de todas maneras. Bueno, se nos acabó el tiempo. Doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, muchas gracias por sus orientaciones, por su presencia en el programa, y como siempre nos sentimos muy a gusto de poderle tener aquí, sobre todo en estos temas que son de tanta importancia para el país. Muchas gracias de verdad. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Luis Carlos, también gracias a usted por sus apreciaciones, y a Alejandro Useche. Y esta conversación queda en una especie de continuará, porque ahí hay temas que se van a desarrollar en los próximos días, cuando esas conversaciones en la mesa de diálogo con el gobierno seguramente aparecerán otros temas que son de importancia también para los ciudadanos. Julio, pues mañana indudablemente el tema de Hablemos Claro en Cable Noticias será el resultante de otra jornada de protestas, ojalá sin violencia, ojalá sin abusos policiales, ojalá sin bloqueos, sobre todo de temas de alimentación, de temas de medicamentos, vacunas que deben llegar ahora por todas partes de Colombia, y que la protesta sea lo más pacífica posible. Estaremos en la noche mañana haciendo un balance de la jornada que ya fue convocada por el Comité de Paro de 12 de mayo. Así es. Solo nos resta, como siempre, decirles que descansen, cojan las cosas con mucha tranquilidad, y desde luego mañana nos encontraremos en punto para otro tema de interés para ustedes. Hasta entonces.